Ok, bendiciones para todos. Amén. Los saludo con mucho respeto, con mucho cariño a los hermanos también que están en los canales de las redes sociales, a los que les compartimos la palabra. Un saludo muy especial para ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 14. Santo Evangelio según Juan capítulo 14, y vamos a leer del verso 16 al verso 18. Juan 14, del verso 16 al verso 18, dice de la siguiente manera. Allí está el título, la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Entonces quiero hablar hoy acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermano. Normalmente a las personas que predican la unicidad o que predican de un solo Dios, les adjudican que no creen en el Espíritu Santo. Les dicen, no, ellos niegan al Espíritu Santo porque ellos creen en un solo Dios. Entonces hay un error allí, hay una equivocación en las críticas que algunos predicadores le hacen a los monoteístas. Diga monoteísta, diga monoteístas. Monoteístas son las personas que creen en un solo Dios, que no creen en una trinidad, ni en un cuarteto de dioses, ni en muchos dioses, sino en un solo Dios verdadero. Y ese solo Dios verdadero se manifiesta en diferentes formas. Amén. Ahora, cuando se habla de monoteísmo, ¿el monoteísmo de dónde viene? Viene de los judíos. El pueblo judío es un pueblo monoteísta. Cuando uno lee la Biblia y ve la historia de Dios con el pueblo de Israel, uno encuentra que Dios siempre se refirió a ellos como el único Dios. Por ejemplo, un solo texto les doy en este momento, uno solo. Deuteronomio 6:4, el texto que se llama el Shema judío. Ese texto dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Ese texto, que es un texto autóctono del pueblo judío, que siempre se lo decían a los niños, aún cuando estaban en el vientre de la mamá, les decían esos pasajes y les decían ellos: y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas por el camino y cuando te acuestes. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de decir. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero resulta que ese único Dios, amigo que me escucha y que está aquí y que me puede ver en estos videos, ese Dios es espíritu. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, diría el poeta Cantinflas, ¿no? Él dijo esa frase: ahí está el detalle. El detalle está en que Dios es espíritu. San Juan 4:24 lo dice. San Juan 4:24, Jesús hablando con la samaritana le dijo a ella: ustedes adoran lo que no saben. Y dijo: nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, pero ahora bien, dice, ahora es hora, ahora, y ahora viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y dice en el verso en San Juan 4:24, dice: Dios es espíritu. No dice que Dios tiene espíritu, dice que Dios es. Amén. Porque algunas organizaciones predican que Dios tiene espíritu y que por eso entonces nos da de su espíritu. No, pero es que el texto dice que Dios es espíritu, su esencia. Esa es la razón por la cual el ser humano no puede ver a Dios, porque Dios es espíritu. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que a Dios nadie le dio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que Cristo vino para manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, la autoridad de Dios y a dar a conocer al Dios que no podíamos ver. Amén. Amén. Por eso él dijo: Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu y Dios es santo, ¿qué quiere decir?
que Dios es Espíritu Santo. Entonces, cuando se le dice a estas personas que son monoteístas, que no creen en el Espíritu Santo, realmente estoy mintiendo, le estoy engañando a la gente, haciéndole creer a la gente que esta gente que creen en un solo Dios no creen en el Espíritu Santo. Si Dios es Espíritu y es Santo, es Espíritu Santo. Amén. Entonces está mal decir que estas gentes no creen en el Espíritu Santo, porque realmente creen en un Dios que es Espíritu. Y la Biblia dice que un solo Dios, dice un solo Espíritu. El Espíritu de Dios es uno solo. Dios es un Espíritu eterno. Amén. Y alguien dijo, bueno, pero es que Dios nos hizo a su imagen. ¿Y creen que Dios es un ser humano como nosotros? No, Señor. Nosotros fuimos los que somos hechos a imagen de Dios, no Dios a imagen nuestra. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios que tenemos? La imagen de Dios con la que Dios nos creó es que nos hizo perfectos como Él. Parecidos a Él, ¿en qué? En pureza, en santidad, porque desde que nos creó limpios y puros. Por eso era que Adán andaba con Dios en el huerto y no se avergonzaba. Amén. Y se sentía bien porque Dios estaba con él. Amén. Pero cuando el hombre pecó, Dios no pudo estar más con él porque Dios es santo. Entonces es necesario que el hombre recupere la perfección, que el hombre recupere la santidad de Dios, que es la imagen que Él plasmó en nosotros de Él. No crea usted que porque nos hizo así con el rostro de hombres, entonces que Dios es un hombre. No, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿cuál fue la imagen entonces que Dios plasmó en nosotros de Él? La santidad, la pureza, la limpieza. Pero esa se perdió en el Edén cuando el primer hombre pecó. Eso se perdió la pureza, la santidad, se perdió el gobierno porque Dios hizo al hombre para gobernar, y también perdió allí el hombre la autoridad cuando pecó. Pero cuando Cristo vino al mundo, vino primero para dar a conocer a Dios, porque a Dios nadie le había visto. Él vino a dar a conocer a Dios. Dice la Biblia en la carta de Pablo a Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Él no era carne. Se manifiesta en carne en la persona de Cristo para darse a conocer y poder redimir al ser humano. ¿Por qué poderlo redimir? Porque un espíritu no tiene sangre para redimir, y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Dios necesitaba que se derramara sangre para redimir el pecado de la gente. Amén. Amén. Sí, porque Cristo, al manifestarse en carne aquí, a Él se le ve o se le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque tenía que ser sacrificado un ser puro, limpio, sin pecado, por el pecado de toda la raza humana, de usted y de mí, querido amigo. Por eso ese Dios, que es Espíritu, se manifiesta en carne en la persona de Cristo. Un texto más para que usted sepa que no estoy diciendo un solo texto. Está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para someter por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a decir, al diablo. Dios se toma un cuerpo, forma un cuerpo. Hebreos 2:14. Él se forma un cuerpo para venir al mundo, porque necesitaba sangre para redimir, y a ese cuerpo le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso fue que celebró el nuevo pacto, porque tenía que ser sacrificado un cordero para celebrar el nuevo pacto, y ese cordero fue sacrificado. El Señor lo celebró en Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante, cuando celebró la cena del Señor. Allí le dijo a los apóstoles: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Y cuando les dio la copa de vino, les dijo: bebed, este es mi nuevo pacto en la sangre que por vosotros es derramada. Ahí comienza el nuevo pacto en el que estamos viviendo hoy, y ese nuevo pacto es rociado o celebrado con la sangre de Cristo que limpia el pecado del ser humano. Amén. Ese Dios Espíritu que se manifestó en carne sacrificó su cuerpo aquí para que de su cuerpo comamos nosotros, y esa representación de su cuerpo es la palabra de Dios. Amén. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ese Dios Espíritu manifestado en carne nos da su carne, que es la palabra de Dios, para que comamos la palabra. Y hoy usted ha venido a este lugar para comer la palabra de Dios y nutrir su vida espiritual. Amén. Porque
Otro error es que decimos, somos seres humanos con un cuerpo, pero resulta que este cuerpo un día tiene que desaparecer aquí del planeta. ¿Qué queda? Que el alma y el espíritu. En realidad la Biblia lo que dice es que usted y yo somos espíritus que fuimos enviados en este cuerpo a este planeta. O sea que somos espíritus eternos. La Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Realmente lo que vale delante de Dios es el espíritu suyo y mío. Y ahí es donde el Dios espíritu viene a morar en su vida para cambiar su carácter y su conducta. La persona que le da lugar a Dios en espíritu en su vida es la persona que tiene la capacidad de cambiar su vida. No puede cambiar un ser humano si no le da lugar al espíritu de Dios en su vida. Y alguien me dijo un día, pastor, ¿y cómo hace un Dios que es santo para morar en un cuerpo tan pecador como nosotros? Bueno, querido amigo, por eso nos limpia con su sangre preciosa primero, para poder morar en ese cuerpo, en usted y en mí. Él lo dijo en la primera carta de Pablo a los Corintios, lo dijo que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí ve? Si usted se une al Señor, es un espíritu con Dios. Por eso la persona que se une al Señor cambia su carácter, su comportamiento, porque tiene que decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y cómo hace Cristo para vivir en ti? Pues en espíritu. El Espíritu de Dios viene a morar en tu vida, y ese Espíritu eterno que mora en tu vida realmente se mete dentro de tu espíritu, y ahí habita el Espíritu de Dios. Y por eso el hombre gobernado por el Espíritu de Dios tiene la capacidad de hacer muchos cambios en su vida, en su carácter, en su comportamiento, y por eso es que puede llegar a ser salvo por Dios. ¿Saben? Mientras tanto, no, mientras el hombre vive en la carne, carne es. Amén. Por eso dice la Biblia que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ay, y usted y yo tenemos que ser nacidos del Espíritu de Dios, engendrados por la palabra de Dios, transformados por el Espíritu de Dios. Y por eso es que el Señor le dice a sus apóstoles, les dice, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Él prometió volver, pero volvería en espíritu. Aleluya. Y vino en espíritu para meterse en los seres humanos. ¿Cuándo vino, pastor? Bueno, Hechos 2:38 dice que allí el Espíritu Santo descendió sobre los que hoy escuchaban el mensaje, y descendió sobre ellos en forma corporal, como en llamas de fuego. Se metió en cada uno de ellos y hablaban nuevas lenguas, gloria al Señor, la manifestación del Espíritu Santo de ellos, y hablaron idiomas, los que los veían y los oían dijeron, no son galileos todos estos que hablan, ¿por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Ellos, ¿de dónde han venido? De diferentes lugares. Ahí decía, medos, partos, elamitas, del Ponto, de todos los lugares que habían venido. Escuchaban a los que habían sido llenos por el Espíritu Santo, los escuchaban hablar en su idioma. Amén. Y dijo alguien, bueno, parecen que estuvieran borrachos. Y Pedro se puso en pie y dijo, no están ebrios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Eso son la manifestación del Espíritu. Amén. Amén. Entonces, hermanos, le quiero decir hoy que Dios es espíritu, y que si usted le abre su corazón, Él viene a morar en su vida en espíritu y en verdad. Por eso creemos en ese solo Dios que es espíritu. Le voy a dar citas y las voy a dejar allí en el canal para que el que las quiera leer, si le gusta leer la palabra de Dios, citas donde usted va a encontrar que Dios es espíritu. Génesis capítulo 1 verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Segunda Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor. Le doy otras citas para que usted vea que Dios mora en nuestra vida en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor. Dice la Biblia en San Juan 7:39, dijo, porque él se puso en pie allí el día de la fiesta de los tabernáculos y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo, esto dijo de los que habían recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. O sea que, amigo y hermano, usted debe recibir el Espíritu Santo. Hasta que usted no reciba el Espíritu Santo, usted no tendrá capacidad de cambiar su vida, porque lo que va a transformar su vida es que usted sea bautizado con el poder del Espíritu Santo. De ahí se desprende que una persona, cuando no es llena del Espíritu Santo, vive todavía en la
la carne, hace cosas carnales y vive, todavía practica el pecado y vive en vicios y vive en resabios y una cantidad de cosas porque no ha sido cambiado por el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando una persona le da lugar al Espíritu de Dios, cambia su vida, porque el Espíritu de Dios le transforma hasta el modo de hablar, le transforma el modo de caminar, le transforma toda su vida, porque el Espíritu de Dios mora en su vida. Gloria al Señor. Hasta aquí le dejo esta enseñanza. Le podría dar más citas para que después la estudie. Y por ejemplo hay otra en San Juan 14:26. Dice: mas el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él los guiará a toda la verdad. Juan 14:17 dice que es el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice que el espíritu de verdad? Porque puede haber un espíritu engañoso. El espíritu de Satanás es un espíritu de error, un espíritu de engaño. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos de qué tipo de espíritu es el que tenemos. Si decimos tener el Espíritu Santo, pero mantenemos peleando con todo el mundo, fijémonos a ver si es el Espíritu de Dios. Si decimos tener el Espíritu Santo, pero fiamos donde el vecino y no le pagamos, miremos a ver qué es lo que tenemos. No, pero es que yo hablo en lenguas y todo, pero eso sí, peleo con todo el que se me atraviesa. Entonces, un momento. Tiene que compaginar lo que tú dices tener con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es primeramente amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Así que démosle lugar en nuestra vida al Espíritu de Dios. Puestos en pie, vamos a orar y a dar gracias.